La Torre de Babel en la iglesia. ¿Nunca habías pensado que en la iglesia se puede estar construyendo aquella Torre de Babel que se construía en el libro de Génesis, en la ciudad de Nimrod? Pues así es, mi hermano, porque todo lo que ha sido, será. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cristianos construyendo la Torre de Babel. ¿Qué es Babel? Babel es Babilonia. Babel es la gran ramera, la gran fornicaria. ¿Fornica contra quién? Fornica contra Dios. Es infiel contra Dios. Fíjate bien, para ser infiel a alguien, tú tienes que estar con esa persona. Los que construyen la Torre de Babel son personas que invocan a Dios y buscan a Dios, pero a la misma vez le son infiel. Fíjate que allá en la construcción natural de la Torre de Babel se buscaba llegar a Dios. Se buscaba llegar al cielo. Estaban buscando a Dios. Esa es la enseñanza espiritual. Querían ser como Dios. Querían ser dioses. Aleluya. Y alabanza al Señor. Es tratar de buscar a Dios por obras humanas. Es tratar de alcanzar el cielo a través de una forma natural, carnal, terrenal. Es hacer obras humanas. En aquel tiempo no sé de qué hicieron aquella torre. Quién sabe, eran ladrillos. Ladrillos enormes quizá. Pero eran ladrillos, era, no sé, alguna torre física, bloques de piedra. Todo era hecho natural, con herramientas humanas, martillos, cortafríos, no sé qué utilizaron. Pero fíjate bien que en la ley de Dios se dice que no se use herramienta de hierro sobre el altar de Dios, donde se pone el sacrificio a Dios. No se pueden utilizar herramientas humanas, solamente se puede llegar a Dios por la fe, de una forma espiritual, creyendo el verdadero evangelio y obrando en el evangelio conforme al modelo de la palabra de Dios. Muchos cristianos quieren llegar al cielo, al igual que la gente que construían la Torre de Babel. ¿Qué sucedió en aquel lugar? Dios confundió sus lenguajes, su palabra. No se comunicaban uno con el otro, hubo confusión. No se podían entender. Y la confusión de palabras trae desunidad, no trae armonía, sino que trae desarmonía. No hay unidad en el espíritu. Dios los desunió en el espíritu. Había una confusión de lenguaje. Hay muchos cristianos, hay iglesias, hay muchas denominaciones que hablan diferentes lenguajes, aunque ellos piensan hablar bíblicamente, pero todos están hablando diferentes cosas que los desune. Todos están trabajando para llegar al cielo, o sea, construyendo una torre, pero lo hacen con confusión de lenguaje, o sea, Babel. Eso es lo que quiere decir Babel. Es babo. Lo que habla un bebé que no sabe hablar, bla, 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 bla. Eso es Babel. Y eso trae confusión. Es una confusión de lenguas. Por eso es que dice allí que Dios le dio diferentes lenguas. Pero lo que trajo fue confusión. Las lenguas del Espíritu Santo a la iglesia lo que traen es unidad en el Espíritu. Porque es un solo Espíritu hablando. Dicho sea de paso, en el mundo se están construyendo
dos clases de torres. En el mundo espiritual se están construyendo dos diferentes clases de torres. Una es la torre de Babel, que te estoy hablando, y la otra es la torre de Sión, que nos lleva a la Nueva Jerusalén. El reino de Dios y el reino humano. Dos torres, igual que dos caminos, igual que dos maneras de servir a Dios, en el espíritu y en la carne. Estas cosas son simbólicas. Todas estas cosas que Dios habla en el viejo pacto es para nuestra enseñanza, para que entendamos cómo brega el mundo espiritual. ¿Qué es lo que te quiero advertir en esta hora, hermano cristiano que me escuchas? Es menester que nosotros hagamos todo conforme a la palabra de Dios, porque si no, vamos a estar construyendo una torre para llegar al cielo, que al final va a traer confusión. ¿Acaso no has leído donde la Biblia habla de que en la venida de Jesucristo muchos serán confundidos? La versión antigua dice que en la venida muchos serán avergonzados en su venida. Confundidos. Después que trabajaron para llegar al cielo, trabajaron en construir esa torre, serán confundidos. ¿Por qué? Trabajaron bajo el sistema babilónico. Construyeron la torre de Babel. ¿Cómo es que se sabe? La confusión de lenguajes. No hablan conforme a la palabra. No hay unidad del espíritu. Aunque están trabajando juntos, no se aman, no se quieren, no se soportan. Así trabajan los trabajadores de la torre de Babel. O sea, los trabajadores que son parte de la gran ramera, que será destruida en juicio. En cambio, los que trabajan para construir la torre de Sión son los que trabajan en el espíritu. Son los que trabajan en armonía con la palabra. Y cuando digo en armonía con la palabra, no digo que todos entendamos exactamente lo mismo, porque es que todos vamos creciendo y aprendiendo diferentes cosas en diferentes tiempos. Hay gente que lleva mucho tiempo conociendo al Señor y estudiando su palabra y escuchando la voz del Espíritu Santo. Ellos van a saber más que alguien que está comenzando. Sin embargo, se toleran, se aman, se ayudan, se soportan y trabajan juntos y en armonía para construir la torre de Sión. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Pablo hablándole a la iglesia, les habla sobre esta construcción, lo único que se lo pinta de otra manera, les dice que están construyendo el cuerpo de Cristo, pero es lo mismo, el cuerpo de Cristo y la torre de Sión, la torre de Dios, es lo mismo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Ok, ya hemos sido llamados a esta construcción, a andar en el Señor, a construir, a edificar. Y Él nos dice que hay que andar como es digno. No como los que construyen la torre de Babel, que aunque están trabajando juntos y se congregan en el mismo lugar, se odian, se maldicen, se vituperan, se hacen cantos, se muerden. Nosotros no, porque debemos andar como es digno de la vocación o el llamado con el cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados a este trabajo y debemos de aprender a trabajar en armonía para que todos podamos participar de la armonía de Dios. Seguimos, Efesios 4:2. ¿Cómo vamos a trabajar? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Así es que se trabaja en el Señor para que haya armonía, para que haya paz. Y mira lo que dice el 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Allá en la Torre de Babel no había esto. Se trabajaba porque había egoísmo, habían
metas personales, aunque se hicieron uno, pero sus corazones en realidad cada uno todavía buscaba hacer las cosas no como Dios mandaba, sino de una forma natural. Llegar a Dios de una forma que Dios no ha establecido, por un camino que Dios no ha mandado andar. Por eso fue que Dios tuvo que detenerlos. Nunca te has preguntado tú, wow, pero si Dios quiere que todo el mundo vaya al cielo y se salve, ¿por qué si esa gente querían llegar al cielo Dios los detuvo? Es porque hay una sola manera de llegar al cielo. Y es por el camino que Dios ha trazado, es un camino espiritual. Aquellas personas quisieron llegar por obras de la carne, siendo religiosos, tratando de esforzarse con sus propios pensamientos. Bueno, mi hermano, se pudieran decir 20,000 diferentes cosas. La cuestión es que no hay que entender tanto lo que es cómo ellos trabajaron allá en Babel, sino más bien entender y saber que hay una forma que Dios quiere que nosotros trabajemos para que Él no nos impida terminar el trabajo de esa torre. Y es trabajar en el Espíritu. Trabajar por la palabra. Recuérdate que el Espíritu está en la palabra. Él dice aquí que una de las maneras de trabajar, de la manera que es digna con la vocación que hemos sido llamadas, es la unidad del Espíritu, es la paz, es la paciencia, es la mansedumbre, es el amor. Entonces seguimos trabajando, nos soportamos los unos a los otros con una sola meta. Tenemos un solo Dios, un solo Señor, un bautismo, una fe, un solo Espíritu, un Dios y Padre de todos. Vamos a trabajar juntos y soportarnos los unos a nosotros hasta que todos lleguemos, como dice aquí Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Queremos ser perfeccionados, no vamos a ser perfeccionados separados uno del otro, no, todos en conjunto vamos a ser completados. ¿Qué es lo que se completa? La torre de Sión, el cuerpo de Cristo se completa. Mira cómo sigue hablando cuando le habla a los ministerios. ¿Para qué es que son los ministerios? Es para ellos ayudarnos a aprender, que nosotros aprendamos cómo trabajar para Dios. Es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí se habla que el ministerio es construir el cuerpo de Cristo. Cuando empezamos no sabemos cómo trabajar. Somos bebés, somos niños. Pero los ministerios, los ancianos que Dios ha puesto, nos enseñan para que todos lleguemos a esa unidad. Mira cómo sigue diciendo. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio. Está el versículo 12. Para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, míralo aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Eso es cuando la torre se completa. El cuerpo de Cristo se completa, llega a su perfección, a la plenitud, y nosotros llegamos a conocerlo a Él. Tenemos que trabajar juntos de la manera que manda la palabra y en el vínculo de la paz, en el amor de Dios, para que construyamos la verdadera torre de Dios. Construyamos el verdadero cuerpo de Cristo y no otra imagen, no otra torre. El mundo babilónico religioso que está dentro de la iglesia también está construyendo un cuerpo. La verdadera iglesia construye el cuerpo de Cristo. La iglesia babilónica, la que tiene confusión de lenguaje, la que confunde la palabra de Dios, esa está construyendo otro cuerpo. ¿Te acuerdas la imagen que vio el profeta Daniel, cuya cabeza era el rey de Babilonia, Nabucodonosor? El rey de Babilonia era la cabeza de aquella imagen. Aquello era la imagen de un hombre. Fíjate que el diablo imita todo lo de Cristo. Nosotros construimos el cuerpo de Cristo, que es la imagen de Dios. Y allá en Babilonia, los babilónicos construyen la imagen de aquella estatua, la cual los hombres van a adorar y hombres reciben su marca. Es otra iglesia.
es otro cuerpo. El diablo también tiene una iglesia. El diablo también tiene una novia. Se llama la gran ramera. Es la chilla del diablo. Que ella invoca el nombre de Dios, pero su corazón está lejos de él. Y construye su torre, su cuerpo, de una manera carnal, natural, antibíblica, aunque usa partes de la Biblia, pero no le es fiel a la Biblia. Por eso es que es considerada una fornicaria, una gran ramera. Eso es lo que quiere decir ramera, fornicaria. Fornica contra el mismo nombre que ella invoca, porque también tiene relaciones con el diablo. Así que, hermano, examinémonos de qué partido estamos. Novia de quién somos. ¿En qué forma trabajamos? ¿Estamos trabajando, como dice Pablo aquí, dignos de la vocación con la cual hemos sido llamados? Eso fluye natural de ti cuando tienes el Espíritu Santo y cuando te dejas guiar por Él. Eso va a fluir. Cuando somos niños, hay veces que tenemos que batallar con la carne, los deseos de la carne. Pero cuando vamos creciendo, ya todo eso se va acoplando donde debe de estar, sometido bajo los pies del Espíritu. Y manifestamos a Cristo. El Hijo de Dios se manifiesta a través de nosotros. El mundo lo puede ver. Por eso es que es importante construir esa imagen en nuestras vidas. Buscar que se forme Cristo en nosotros. La verdadera torre fuerte de Dios. Jehová dijo, yo soy una torre fuerte a los que me buscan. Mi hermano, esto es muy importante. Entender que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos están construyendo su propia torre para llegar al cielo. Pero muchos terminarán en confusión, en Babel, en Babilonia. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis el juicio, la confusión que vendrá sobre ella. Examínate cuál torre estás construyendo y cómo la estás construyendo. Busquemos llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.